Bueno, muchas gracias. Aprovecho también, como han hecho todos los ponentes, para agradecer la acogida que nos da la facultad, el departamento y el I+D. Y bueno, mi cometido aquí es hablar de la historia de la cibernética y de la historia de la inteligencia artificial en educación. Hago mi ponencia junto con Jordi García Ferrero, que no está aquí, pero que pondremos el cartel por aquello de que vendrá en breve, ¿de acuerdo? Y para hacer primero haré una introducción, después hablaré de la historia de la cibernética, después de la teoría de sistemas, de la cibernética y de la pedagogía, de cómo se relacionan cibernética y educación, y por último hablaré de la inteligencia artificial y de la educación. Repetiré muchas de las ideas que ayer salieron, posiblemente, y yo no soy, como soy historiadora, no he hecho power, porque, bueno, pero he traído libros, que es lo propio de los historiadores, ¿no? Nadie duda a día de hoy que la inteligencia artificial ha revolucionado nuestras vidas y probablemente en un futuro inmediato aún cambiará mucho más nuestros hábitos, comportamientos, costumbres. Ahí llega Jordi García, que era el... Sube, que estás... Nuestros hábitos, nuestras costumbres, trabajos y nuestra forma de relacionarnos y de vivir y convivir en general en sociedad. Se podría decir que a nivel pedagógico la inteligencia artificial hunde sus raíces en la cibernética pedagógica y en la teoría de sistemas, tal y como intentaremos relatar en las siguientes líneas, en las siguientes palabras. También la cibernética, surgida y consolidada después de la Segunda Guerra Mundial, supuso un importante cambio en la vida de las personas, en la ciencia y en los modos de concebir la educación. De algún modo, el reto que se proponía la cibernética era rehumanizar la educación. Este reto sigue presente en la actualidad con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no debe ofuscar el carácter humanístico y humano que tiene la acción educativa, tal y como el propio Saint Vicens, como hablaba Geo, subrayó en la cibernética pedagógica. Vamos a hablar pues una breve historia sobre la cibernética como disciplina revolucionaria. La cibernética fue engendrada por Norbert Wiener, el cual otorgó un carácter cardinal a la noción de retroalimentación, de feedback. Wiener tomó el término cibernética del vocablo griego clásico kibernesis, que significa la acción de gobernar, traducida como conducción de una nave o en otras ocasiones por el arte de navegar o de pilotar una nave. Este autor atribuyó mucho interés al desarrollo de las máquinas dotadas de inteligencia artificial, es decir, programadas en orden a aprovechar su misma experiencia. Esta iniciativa parte de la analogía o de la similitud básica entre las máquinas y el sistema nervioso animal. A partir de aquí se pasó a un concepto más amplio de información, configurándola como una fuerza de perfeccionar u optimizar las comunicaciones entre sus elementos. Wiener concibió la cibernética como la ciencia de la conducta de los seres y de su gobierno. De este modo, la cibernética nació y creció alrededor del estudio y de la optimización de los automatismos, y en este terreno consiguió sus mayores y clamorosos éxitos. En este sentido, la cibernética fue una ciencia teórica que realizó diversos niveles de abstracción, el más alto de los cuales es la cibernética teórica, que se consagra al estudio de los procesos de reacción en el nivel lógico-matemático, mediante el cálculo de algoritmos. Posteriormente se descompuso en una gama de ciencias adaptadas, entre los cuales destacan tres grandes grupos: el proceso de reacción de los organismos vivos y procesos de reacción en el cerebro humano y en todo el organismo del hombre, la cibernética biológica. El segundo es procesos de reacción en las máquinas, en las construcciones técnicas, en los complejos tecnológicos, la cibernética técnica. Y en tercer lugar, los procesos de reacción en la sociedad, reacción de la actividad organizada de las colectividades, reacción de la economía nacional y de sus ramas, la industria, la agricultura, el comercio, la administración de empresas industriales y de sus subdivisiones estructurales, lo que se llama la cibernética económica. Más allá de estas derivaciones de la cibernética, volviendo a sus orígenes, cabe destacar que fue una de las ciencias que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1945 y 1948. Su ideólogo y fundador, Robert Wiener, profesor de matemáticas en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, de Estados Unidos, toma el nombre de Cybernetics, no lo adopta de forma aleatoria,
pues sus investigaciones se basaban en comparar el hombre y la máquina, abundando en las posibilidades del autopilotaje o del autocontrol, a través de mecanismos de retroalimentación o de alimentación de retorno, de feedback. Por tanto, la palabra cibernética, tal como afirma el propio Sant Vicenç, se asimila a la técnica de mecanismos de regulación, así como la ciencia que trata de sus principios teóricos y sus posibilidades de aplicación en varios órdenes. Puede significar ciencia y técnica de los robots, en el sentido de que robot significa piloto, en cierta forma el que se conduce a sí mismo, un autómata, es decir, la ciencia de los cerebros electrónicos o de los mecanismos automáticos. En este orden es que la cibernética, prosigue Sant Vicenç, vendría a ser la ciencia de los sistemas de retroacción y de reflexión, puesto que en los circuitos de que se trata, tanto en los de servidumbre electrónica como en los que circulan señales, hay una especie de autorregulación o de retroacción, que es lo que fundamentalmente interesa a la cibernética. Desde este punto de vista, la cibernética era una ciencia de síntesis que se nutría de muchas otras disciplinas. En sus orígenes, la cibernética se inició por una necesidad de orden bélico. Al final de la Segunda Guerra Mundial, por orden del Estado Mayor norteamericano, se encargó al Dr. Wiener, junto con su colaborador Bigelow, el estudio de posibles mecanismos de control de la artillería antiaérea. En realidad se trataba de que fueran capaces de seguir la trayectoria de un avión anticipándose a su posición futura, a fin de asegurar la coincidencia de los disparos con el avión objeto de su blanco. Para este cometido, los investigadores partieron del cálculo de posibilidades, del algoritmo, pero entendieron que para completar su estudio debían tener en cuenta el proceso que se realiza en la percepción humana. Observaron que cualquier solución al problema depende del principio de retroacción. De este modo, el cañón autodirigido que tenían que diseñar, destinado a disparar contra un objeto móvil, era mandado, orientado o regulado por un sistema de feedback. En ese sentido, el feedback aporta a la entrada del dispositivo una información referente a la distancia entre la dirección de dicho cañón y el emplazamiento del blanco objeto en un momento determinado. En cualquier caso, se deduce de este primer experimento la importancia de la noción de feedback o de alimentación de retorno. Se podría definir el feedback como la acción de retrotraer a su efecto un efecto sobre sus causas, permitiendo que dicho efecto alcance los objetivos dados. Desde un punto de vista mecánico, debe añadirse que las diferencias entre el efecto real y el efecto ideal se traducen en una energía o información que es retrointroducida en el mecanismo y que tiende siempre a anular las indicadas diferencias de que se ha originado. A decir verdad, hay una retroactuación o una retroacción por el hecho de revertir la función del mismo mecanismo, como una servidumbre automática o interacción que, respecto a un sistema, recibe el nombre de retrocompensación o autorregulación. En los dos casos, tanto en el positivo como en el negativo, el feedback permite dos posibilidades muy útiles. Puede estabilizar un sistema que se llama feedback de equilibrio, es decir, para volver a situarle en un cierto estado cada vez que tiende a desviarse. Esto se dice principalmente en un sentido cuantitativo, pero también tiene su aplicación en un sentido cualitativo. Puede servir para orientarse constantemente hacia un estado variable, el feedback de oscilación, permitiendo por tanto a los autómatas, a los robots y aparatos autorregulados a perseguir un blanco móvil. Así entendido, un sistema automático es el que puede, además, autorregularse. He aquí, en cierto modo, por qué la cibernética es un antecedente de la inteligencia artificial. A partir de la noción de retroalimentación, de feedback, Wiener atribuyó especial interés al desarrollo de las máquinas dotadas de inteligencia artificial, programadas para interpretar la propia información que capta de su entorno y emitir una respuesta adecuada. Por tanto, la cibernética, basada en el análisis de la propia información, se erigió como la ciencia del control de la comunicación, sentando las bases de lo que hoy entendemos por inteligencia artificial. Por otra parte, además, en los mismos años se desarrolló la teoría de sistemas de Bertalanffy.
De forma paralela a la cibernética, se desarrolló la teoría de sistemas postulados por Bertalanffy en su obra General Systems Theory, también aparecida después de la Segunda Guerra Mundial. En esta obra su autor nos recuerda que no se han de estudiar los elementos o los procesos aislados, sino que han de abordarse en interacción dinámica con otros elementos o el entorno. En líneas generales, Bertalanffy define un sistema como un complejo de elementos que actúan recíprocamente. La teoría general de sistemas centra su interés en la interacción dinámica entre sistemas multivariantes. De esta forma, un sistema abierto es aquel en el cual se introduce materia del exterior. Así, esa materia dentro del sistema puede experimentar reacciones que en parte proporcionan componentes de superior complejidad. Este es, ni más ni menos, el punto de contacto entre la cibernética y la teoría general de sistemas, a saber, la información que se recibe del exterior, en un sistema abierto, introduce una entropía, un punto de desequilibrio que obliga al sistema a reaccionar, retroalimentación. Bertalanffy, en su trabajo publicado en 1950, titulado The Theory of Open Systems in Physics and Biology, parte de 4 tesis. En primer lugar, que el estado característico de un organismo vivo o célula es que es un sistema abierto, esto es, que intercambia materia y energía con su entorno, manteniendo no solo equilibrio mecánico, sino hacia un estado estable. En segundo lugar, que los sistemas vivos dan muestra de una entropía negativa, es decir, resultan cada vez más organizados y diferenciados, absorbiendo energía del exterior. En tercer lugar, que los sistemas abiertos no se limitan a conservarse en un estado constante, su metabolismo mantiene una proporción constante de componentes dentro de un flujo continuo de materiales. De este modo están autorregulados. Y en cuarto lugar, que los sistemas abiertos muestran la propiedad de la equifinalidad, la cual no se percibe en los sistemas cerrados. En estos últimos, que tienen carácter mecánico, un cambio en las condiciones iniciales produce otro cambio en las condiciones terminales, lo cual no es necesario que suceda en los sistemas abiertos. Queda claro, pues, que Bertalanffy sostiene que los sistemas vivos pueden definirse como sistemas abiertos, organizados jerárquicamente que se mantienen a sí mismos o desarrollan hacia un estado estable. Con el paso del tiempo, el fundador y sus primeros seguidores de la teoría de sistemas apreciaron la posibilidad de explicar en términos de síntesis la naturaleza del hombre, de la sociedad, de la historia y un largo etcétera. Y entendieron que la teoría general de sistemas comprendía en su seno como disciplinas subordinadas la cibernética, la teoría de la información y otras muchas ciencias de desarrollo reciente. Así, el destino de la cibernética, como ciencia humanística, quedaba unido definitivamente a la teoría general de sistemas, de la cual podía definirse como ciencia subordinada. A partir de un determinado momento, por lo tanto, empezó en consecuencia a hablarse de sistemas cibernéticos o de cibernética y teoría de sistemas. En lo que respecta a la educación, empezó a hablarse de pedagogía cibernética o de teoría de sistemas o pedagogía sistemática y cibernética. Vamos a ver cuáles son las relaciones entre cibernética y educación y pedagogía a propósito de la aportación, como decía Geo, del profesor Alejandro Sant Vicenç. Se podría decir que fue de manos de Alejandro Sant Vicenç Marfull, que vivió entre 1918 y 1995, catedrático de Pedagogía General, primero de Pedagogía Social y después de Pedagogía General de la Universidad de Barcelona, de quien provino el viraje pedagógico y educativo hacia la cibernética. Este profesor articuló a lo largo de su obra una teoría de la educación en sentido amplio a manera de una auténtica pedagogía general y también una pedagogía sistemática. Sea como fuere, esta teoría aborda el estudio de las bases teóricas del hecho educativo, constituyendo así una verdadera pedagogía fundamental y propugnando la utilización distinta de métodos discursivos reflexivos y de métodos descriptivo-empíricos. Así pues, su teoría de la educación, expuesta en Introducción a la Pedagogía, publicada también en 1984, se relaciona íntimamente con la filosofía de la educación al realizar una reflexión sistemática sobre la educación como proceso, realización, actividad, sistema y como hecho humano, social y cultural. A su vez, la teoría de la educación se relaciona con la pedagogía en su dimensión empírica, normativa, práctica e institucional, precisando y delimitando las bases de toda la actividad educativa.
Esta visión relacional de la pedagogía no puede desconectarse, por otra parte, de su enfoque sistémico-cibernético. La realidad, según esta concepción, es sistémica, es decir, está estructurada sistemáticamente por la interrelación con los diferentes entornos y elementos que la integran. De esta forma, tal y como él planteó en esta obra, en Cibernética de lo humano, y en sus contribuciones posteriores, la educación es también sistémica. En suma, en esta concepción sistémico-cibernética, la educación es básicamente un proceso, en primer lugar, informativo, comunicativo, en segundo lugar, codificativo, en tercer lugar, regulador, en cuarto lugar, optimizante y en quinto lugar, evolutivo. La optimización que la educación persigue puede ser adaptativa, fundamentalmente a través del feedback, proyectiva, basada en el control anticipatorio, lo que se llama el feed before, e introyectiva, articulada sobre el hecho de la conciencia. En efecto, la conciencia y el autodeterminismo caracterizan las acciones humanas. El proceso educativo es, en última instancia, un proceso de conducción, de dirección de la conducta, que ha de respetar la personalidad y la libertad de las personas. Fruto de esta concepción sistémico-cibernética fue su interés por las relaciones entre la información y la educación y por la misma perspectiva educativa. En esta dirección publicó diversos trabajos, entre los que destacan Información y Educación, del año 1987, o de la importancia de la documentación educativa, de 1992, más un largo etcétera. Si bien Alexander Saint-Vicens fue el primero en introducir en España la teoría pedagógica sistémico-cibernética, sus discípulos viraron la teoría de Saint-Vicens hacia las teorías de la complejidad o la pedagogía de la incertidumbre. Una de las derivaciones indiscutiblemente de la cibernética, tal y como el propio Saint-Vicens reconoció, fue lo que se llama la enseñanza programada. Según Landa, un autor también que ha estudiado las relaciones entre cibernética y educación, los principios fundamentales de la enseñanza programada son, en primer lugar, la actividad. Si el alumno solo escucha lo que le explican, aprovechará menos que si actúa por sí mismo. En segundo lugar, la descomposición del material de estudio en elementos, en cuadros, en bloques, y la exposición de estos siguiendo una rigurosa lógica o un orden rigurosamente lógico. En tercer lugar, el control sobre la asimilación de cada cuadro de estos o de cada pequeña base de material e inmediato reforzamiento de las respuestas de los alumnos. Y en cuarto lugar, la individualización de la enseñanza. Este principio presupone tomar en consideración el ritmo individual de trabajo de cada alumno como otras peculiaridades individuales. La enseñanza programada, del cual ayer se habló amplio y tendido, es un claro antecedente de la inteligencia artificial aplicada a la educación. Se basa en el control y en el posible autocontrol y regulación por parte del educando del proceso de aprendizaje. Esto abrió la puerta a la introducción de la tecnología y de las redes en educación. Sin embargo, el propio Saint-Vicens en esta obra llamó la atención sobre la importancia de la dimensión humana en el uso de la programación y de la tecnología educativa. Ayer se insistía, ¿no? Se han llenado las escuelas de cacharros o de aparatos tecnológicos y es el momento de parar y decir hasta qué punto esto está humanizando al educando o nos está permitiendo educar a la persona más allá de simplemente formarla, ¿no? Es el momento de parar, de no negarnos a la inteligencia artificial, pero sí de reflexionar sobre cuál es la dirección que tomamos, ¿no? Si bien resultaba atractivo el abanico de posibilidades y de oportunidades que se estaban abriendo a partir de la enseñanza programada, también es verdad que era importante la dimensión humanística y la influencia humana del educador en detrimento de la enseñanza determinista y unidimensional. No se trataba, pues, de someter la educación a la tecnología, sino de someter la tecnología a fines más amplios y humanos de la educación. Así lo enunciaba el propio Saint-Vicens en Cibernética de lo humano, en la página 163, decía, y leo textualmente: precisamente para que el hombre, y justamente el hombre educador, sepa a qué atenerse respecto a su creación y control de medios tecnológicos y contrarreste su espíritu irreductible y renovador
El mero significado técnico y positivo de tales métodos debe imponerse en ellos y tratar de superar a través de los mismos y por su influencia humana el sentido de una educación determinista y unidimensional. Conociendo adecuadamente el objeto, la orientación y la efectividad de tales métodos, podrá emplearlos también adecuadamente para su fin precisamente humanístico. Para humanizar los medios, el educador debe dominarlos con su conocimiento superior y su acción humana, rectamente dirigida. Y de eso trata en última instancia la cibernética de lo humano, a saber, poner la cibernética pedagógica al servicio del desarrollo humanístico y no a la inversa. Reto que debe hacer suyo tanto la enseñanza programada como la inteligencia artificial aplicada a la educación. A lo largo de estas breves líneas hemos visto que el enfoque sistémico cibernético en educación entiende que la educación es un sistema constituido por una realidad compleja, interconectada con otros elementos y sistemas. Como sistema, la educación está inserta en un medio humano y sociocultural, interconectada con un medio contextual y ambiental, estrechamente relacionada con otras realidades y factores socioculturales en tanto que sistema abierto. Dicho en otros términos, la educación es un sistema de comunicación con los elementos típicos de un sistema dinámico, informativo y comunicativo. Los procesos retroactivos y las redes de interconexión en el plano humano-social se vinculan al proceso educativo y contribuyen, afirma Saint Vicens, a la creación y modificación de patrones educativos y culturales de carácter espontáneo y también de carácter intencionado y formalizado. Como puede comprobarse, el enfoque de la pedagogía sistémico-cibernética constituye un antecedente de la inteligencia artificial y la educación. La inteligencia artificial, tal y como lo define la UNESCO en un informe de 2019, son máquinas capaces de imitar ciertas funcionalidades de inteligencia humana, incluyendo características como la percepción, el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la interacción lingüística e incluso la producción de trabajos creativos. En relación con la educación, el gran reto es la rehumanización de la inteligencia artificial, tal como la cibernética de Saint Vicens proponía. Ni que decirse tiene que por mucho que la inteligencia artificial pueda aportar nuevas formas de conocimiento, de aprendizaje y de transmisión o de generación de información, no puede sustituir la acción humana del educador y de la relación educando-educador. Por último, debemos recordar que la educación tiene por objetivo humanizar el educando y, en rigor, ninguna tecnología puede sustituir o abordar el reto humanístico de la pedagogía o de la educación mejor que otro humano. Ni más ni menos. Muchísimas gracias. Muy bien.